Y seguimos fuera de nuestras fronteras en nuestro próximo tema. Horas decisivas en la vida de Venezuela. Maduro pretende autoproclamarse presidente tras perder las elecciones. El Mundo. El chavismo despliega fuerzas especiales. Voz Populi. Venezuela se la juega por la libertad. Libertad Digital. Maduro se propone consagrar el autogolpe en Venezuela en un clima casi bélico. BBC. La oposición se lanza a la calle para protestar contra la toma de posesión de Maduro. El País. Usurpación del poder en Venezuela. Diario Público. Aumenta la tensión en Venezuela a horas de la investidura de Maduro. ¿Qué puede ocurrir hoy en Caracas? ¿Qué papel va a jugar el ejército? ¿Obedecerá la orden de disparar contra el pueblo si la recibe? ¿Asumirá Maduro que el pueblo votó en su contra? ¿Hay posibilidad de evitar un choque de trenes? Lo analizamos con nuestros invitados. Son las 7:30 en Caracas, estamos todos pendientes de lo que ocurre hoy en Venezuela. Enrique, comenzamos ahora con usted en este tema. Bueno, pues yo lo que creo es que no va a ocurrir nada. ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente va a tomar posesión Maduro y van a continuar las cosas como están. Una dictadura como todos conocemos. ¿Por qué creo que no va a ocurrir nada? Porque nadie quiere que ocurra nada. Porque si realmente el conjunto de los países internacionales, desde los Estados Unidos hasta la Unión Europea, quisieran efectivamente aislar a Venezuela, lo harían. Y no lo hacen por una sencilla razón, por los intereses energéticos. Esa es que no hay otra razón, no hay, digamos, no hay otro argumento. Hay muchas voces, pero a través del vocerío, realmente es verdad, es una presión y hay que estar en ello. A mí me parece que hay que denunciar efectivamente cuáles han sido los resultados electorales y, sin embargo, quién va a tomar el poder. Hablar de dictadura en Venezuela, eso es evidente, pero también hay que tener la conciencia de que en general el conjunto internacional no quiere. No es que no quiera, es que no está dispuesto, para ser más exacto, no está dispuesto a perder la seguridad que tiene de abastecimiento energético a cambio de un golpe, por ejemplo, pues de apoyar o de convencer, entre comillas, al ejército de venezolano, para poder apartar del poder al presidente actual, a Maduro, ¿no? José Ángel. Bueno, ayer sorprendía, la verdad es que estremecía, ¿no?, ver a María Corina Machado encima de una furgoneta. La verdad es que la fortaleza estética, la belleza estética personal y moral de esa mujer, la verdad es que sobrecogía. Es una persona, junto también con Edmundo González y por supuesto todas las personas que se están manifestando ayer y que se van a manifestar hoy, es de una valentía emocionante, ¿no? La verdad es que ojalá hoy, a diferencia de lo que dice Enrique, sea un día de cambio. Sí, está muy complicado, la verdad. Pero la apuesta de la oposición, por llamarle oposición, porque Maduro no ha presentado las actas y ha habido organismos internacionales que han reconocido la victoria 60-30 por parte de Edmundo González, teniendo en cuenta que hay casi 7-8 millones de personas venezolanos fuera. Si sumáramos esos votos, haciendo una traslación rápida y por supuesto injusta, podríamos decir que prácticamente el 90% de los venezolanos están a favor de cambiar. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, esperemos que la jugada de hoy es una jugada muy arriesgada, pero la oposición, ya digo, oposición entre comillas, se la va a jugar. Ellos no quieren ser Cuba. Ellos han decidido que no quieren ser Cuba, no quieren hacer lo que está insinuando Enrique. Ya sé que Enrique está en contra de esta posición, me queda claro, pero no quieren seguir siendo Cuba. Y por tanto, prefieren ser héroes y mártires antes de seguir siendo Cuba.
Y entonces, ¿qué puede pasar? Pues puede pasar lo que ha dicho Enrique, que tiene posibilidades, que Maduro tome el poder en una ceremonia rápida y cada uno a lo suyo, y haya pues momentos de tensión, baño de sangre, encarcelaciones, etcétera. O puede ser que la fuerza que hablaba María Corina Machado, la fuerza que no violencia, de las calles, pueda hacer que determinados sectores puedan mover ficha, que pueda ser, si no hoy, el principio del inicio del final. Y ellos se la van a jugar para arrancar y ser la espoleta del inicio del final. Muy complicado, pero han decidido ser mártires y no ser Cuba antes de seguir como hasta ahora. No coincido en absoluto con entendiendo el argumento de Enrique. Si el argumento es económico o energético, al día siguiente de entrar Edmundo González, Venezuela sería mejor país y las condiciones económicas serían mejores para cualquier país que quisiera comercializar. La situación de Venezuela es que apenas siendo una balsa de petróleo puede abastecerse y por tanto cualquier condición económica mejoraría. Por tanto, sus compradores serían mejores que lo que son ahora. Hoy Maduro puede estar rodeado de muy pocos países. Entre los que van a estar va a ser Nicaragua, va a estar Cuba, va a estar Rusia y va a estar China. Menudos amigos. El resto del mundo libre, como tema energético, Venezuela evidentemente funcionaría mejor a nivel energético y se comercializaría mejor con ellos desde el día siguiente que entrara Edmundo González y la oposición. Por tanto, es un argumento que no comparto. Yo espero que sea el inicio del final. Esperemos que la fuerza, ya digo, de las calles puedan mover a determinados estamentos y que esos estamentos intermedios, pues puedan hacer cambiar la situación. Está muy complicado, pero ya digo, la determinación de las calles, que es mayoritaria, amplísimamente mayoritaria, mostrada en las urnas, y votando con los pies, como han hecho otros ciudadanos que están fuera, sobre todo en Hispanoamérica y muchos de ellos en España, pueden hacer cambiar la situación. Hay una fuerza, ya digo, moral y hay una fuerza incluso espiritual, ¿no? Es decir, yo veo a los venezolanos opositores con las pilas muy cargadas desde el punto de moral y desde el punto de vista espiritual. Vamos a ver qué sucede y ojalá, ya digo, si no sucede hoy, que sea el inicio del final de este régimen dictatorial de Maduro. José Ángel, ¿estás de acuerdo conmigo? Absolutamente, porque es evidente que lo que ocurre. Pero fíjate, al final has dicho una cosa que me interesa cogerlo. Y es que va a estar Maduro solamente con China, con Putin, con Rusia, con Cuba. Es decir, estamos hablando de competencia económica internacional, intereses económicos. Ahí está. El tipo de enfrentamiento, el tipo de realidad internacional que tenemos es esa. Claro que a otros sectores les vendría bien, a la Unión Europea y sobre todo a los venezolanos, esto es evidente, quitarse en medio la dictadura, esto es muy evidente, ¿no? Pero lo que yo quiero decir, a lo que a mí me gustaría plantear, es que estamos en este mundo y este mundo es así. Y me gustaría que para otros casos de iguales gravedades que lo que está pasando en Venezuela tuviéramos también la misma sensibilidad. Hay una cosa muy importante: Putin, China y Maduro. Y esa es la realidad. ¿A quién hay que convencer? Eso que tú dices, otros estamentos. Es evidente, el ejército. ¿Qué es lo que parece que ocurre en el seno del ejército venezolano? Es que los mandos superiores todavía no están convencidos, y ya sabemos cómo se convence a los mandos superiores, del cambio. No hay seguridad de que ellos puedan perder su estatus con un cambio. Es verdad, sin embargo, y aquí sí que podría, ojalá, es que en los mandos medios y en general en la parte inferior del ejército las cosas no están tan claras. Y si efectivamente se produjera hoy en día una avalancha de esta naturaleza, pues a lo mejor nos encontraríamos con esta situación, desgraciada también por otro lado, ¿no? Esta dependencia de lo militar todavía en el mundo hispánico. Pero en fin, ojalá Maduro dure
lo que dura en la puerta de un colegio un caramelo. Hablábamos a primera hora de la mañana con un experto en geopolítica, con Fernando Martín Cubel. Él nos decía que igual que hemos visto en Siria, que también se podía trasladar un poco en la línea de lo que decía José Ángel, del principio del fin, ¿no? Que quizá hoy no pasa nada, Maduro toma posesión, pero que en los próximos días se sigue despertando esa conciencia de cambio, que los militares y el régimen totalitarista está en los últimos días. Ojalá, ojalá. Ojalá que esto ocurra. Son muchos años, el desgaste tiene que ser interno por obligación, real también, y ojalá esto ocurra así. Sí, el mundo en el que Enrique dice que vivimos efectivamente ha vivido caída desde el muro de Berlín, cuando horas antes eso ni se preveía. Y el régimen de Alepo, el régimen de Assad, cayó cuando nadie lo preveía. El debilitamiento de determinados amigos de Maduro, como puede ser Hezbollah, como puede ser Siria, etcétera, puede también efectivamente haber hecho la bola rodar. Lo importante es efectivamente que esa presión interna sea suficientemente fuerte para darle la vuelta. En este caso, yo dudo que los amigos de Venezuela, tipo Rusia, Cuba y China, estén interesados en dejar caer a Venezuela. Siria es un país muy diferente a Venezuela. Entonces, ahí la presión interna tiene que jugar mucha más fuerza que en otros momentos históricos en otras zonas. Pues otro tema del que vamos a estar pendientes a lo largo del día de hoy. Son 5 horas menos en Caracas, así que tenemos un ojo puesto en el continente sudamericano y ahora sí que volvemos a las fronteras españolas para nuestro próximo tema.